Hola, me presento, soy la doctora Fuentes, cardióloga pediatra del Hospital Base de Puerto Montt. Y vamos a hablar un poco de soplos en pediatría. Bueno, los soplos cardíacos en general, el soplo es un signo clínico importante de pesquisar en el examen físico del paciente pediátrico. Bueno, son una causa frecuente de derivación al Policlínico de Cardiología Infantil, pero afortunadamente se sabe que la gran mayoría de los soplos en pediatría son soplos más bien funcionales o inocentes, no debidos o determinados por una cardiopatía estructural. Eh, de hecho, el 50-85% de la población pediátrica se le podría ocultar un soplo alguna vez en su vida. Sin embargo, como les decía, menos del 1% de estos soplos se asocia a un problema más bien estructural. Bueno, diariamente estamos enfrentados a este tipo de pacientes. Por ejemplo, este es un caso de un paciente que ingresó con una madre, con su hijo de 8 meses, sin antecedentes mórbidos de importancia y consulta porque la enfermera, por ejemplo, lo encontró en el control del niño sano la presencia de un soplo en la ocultación cardíaca. Es muy frecuente que la madre angustiada a uno le consulte y genere una situación de ansiedad en la mamá, dado que la patología cardíaca en realidad a nivel general es una cosa lo consideran como una cosa de riesgo. Como les decía, afortunadamente en pediatría no es tan así. La gran mayoría de los soplos son soplos inocentes. Ahora, una cosa que siempre tienden a preguntarnos las madres, qué es lo que es un soplo en el fondo? Y bueno, y la respuesta a esto es básicamente contestar que es un soplo, que es un flujo turbulento. El soplo no es más que una vibración auditiva que resulta de un flujo turbulento, que se genera dentro del corazón o en los grandes vasos. Se dice que son ondas de sonido turbulentas que están en el rango de los 20 a 2000 Hz. El punto es que tenemos que definir o determinar si este soplo es inocente o es patológico. Eh, Pero para la correcta identificación de un soplo cardíaco en general y definir si esto es inocente o patológico se requiere de un adecuado análisis de los datos obtenidos tanto en el examen físico como en la historia clínica. Se dice que al evaluar un paciente siempre uno tiene que tener un método y a través de este método nosotros podemos determinar si este soplo es inocente y patológico. ¿Cuál es este método? El que nos han enseñado todos. Una adecuada historia clínica inicial, en la cual orientada obviamente a la patología cardíaca, específicamente cardiopatía congénita. Por lo tanto, es importante determinar cuáles son los antecedentes gestacionales, y perinatales, ¿ya? Antecedentes previos o de embarazos con algún tipo de infección, presencia de rubiola, citomegalovirus, virus herpes, antecedentes de ingesta de parte de la madre de algún tipo de drogas, alcohol, antecedente de patología materna importante. Ejemplo, hijo-madre diabética se asocia mucho a cardiopatía congénita y se asocia a miocardiopatía hipertrófica. El antecedente del peso de nacimiento también es importante, grande para gestacional orienta hijo-madre diabética, pequeño para gestacional los podría orientar a una genopatía, por ejemplo. Importante también es determinar en este niño los antecedentes postnatales. Yo los invito siempre a que hagan una buena curva de crecimiento. Aprovechen que en general casi todos nuestros pacientes del sistema público tienen un carnet de control de niños sanos y hagan la curva de crecimiento en el carnet de control de niños sanos. En cardiología se toman muchas decisiones o pesa mucho la decisión o la definición de cómo va desarrollándose la curva de crecimiento en el niño para determinar algunas decisiones incluso quirúrgicas. En esta historia postnatal averiguar cómo es el patrón alimentario, cómo se está alimentando. Recuerden que la insuficiencia cardíaca en niños se expresa muchas veces con una alteración en el patrón alimentario, como su patrón respiratorio. Si tiene antecedentes de patologías intercurrentes, específicamente los cuadros obstructivos, las patologías cardíacas con hiperflujo pulmonar, por ejemplo una CIB o por ejemplo un ductus, pudiese
determinar previamente patologías cardíacas, son un caldo de cultivo, por decirlo de alguna manera, para el desarrollo de patologías respiratorias. Es importante también recabar historia familiar, específicamente y tiene gran peso en esto el antecedente de una cardiopatía congénita familiar, ejemplo la madre o padre o hermano, o sea, básicamente pariente cercano. Bueno, teniendo una buena historia, recabando los antecedentes prenatales, natales y lo que podamos obtener de los antecedentes postnatales, nos vamos después al examen físico, siguiendo nuestro método. Es importante, solamente en la inspección en muchos pacientes nosotros podemos definir muchas cosas, ¿ya? Tenemos el ejemplo de este niño, por ejemplo. Que tan solo al observarlo pesquisamos algo que no es normal en el fondo, un patrón respiratorio alterado. Este paciente era portador de una insuficiencia cardíaca, específicamente una comunicación interventricular que fue intervenida quirúrgicamente y que afortunadamente anduvo favorable en el postoperatorio y hasta ahora. Por lo tanto, la evaluación en el aspecto general, detalles o cosas tan importantes como esta, la evaluación en el aspecto general desde el punto de vista nutricional, uno nota cuando un paciente, un niño, se ve enflaquecido o especialmente enflaquecido. Uno puede determinar anomalías cromosómicas, genopatía, que es lo que voy a hablar después. Detalles como por ejemplo los dedos en palillo de tambor. Nosotros hace años atrás tuvimos un paciente cuyo único signo clínico que tenía diagnosticado a los 12 años una cardiopatía congénita cianótica, y el único signo clínico que tenía esos dedos de palillo de tambor que no se habían pesquisado y que pasaron de largo en el control de niños sanos y probablemente en controles posteriores por otras patologías, ¿ya? Los observar a sus pacientes, específicamente presencia de dismorfias faciales o algún tipo de dismorfia que me oriente a algún tipo de genopatía. Existen en cardiología el término que dice desde la genopatía nosotros podemos llegar a la cardiopatía o al revés, desde la cardiopatía podemos llegar a la genopatía. Y nos ha pasado muchas veces que diagnosticamos una cardiopatía y llegamos a la genopatía a través de esa característica. Y es así como tenemos muchas genopatías asociadas a cardiopatía, por ejemplo, síndrome de Down asociado a muchos tipos de cardiopatía, especialmente canal auriculoventricular, síndrome de Di-George, que se asocia a patología conotruncal, síndrome de Williams, que se asocia a estenosis supravalvular aórtica, síndrome de Noonan, miocardiopatía hipertrófica, estenosis pulmonar, síndrome de Turner, coartación aórtica, síndrome de Marfan, dilatación de raíz aórtica, prolapso válvula mitral. Es así que, como ven, solamente con la evaluación general y el observar nuestros pacientes podemos llegar o definir si este soplo que estamos ocultando es patológico o no y a qué cardiopatía podría ir eventualmente dirigido. Posterior a haber hecho una evaluación general, una buena evaluación general, en la observación, vamos a la palpación. Es importante en cardiología la palpación de los pulsos periféricos, me refiero tanto a los pulsos en extremidades superiores como en inferiores. En niños recuerden el pulso más bien braquial y femoral. Evaluar si los pulsos son saltones, evaluar si los pulsos son débiles, específicamente en shock, obviamente, o en situaciones de patología obstructiva del corazón izquierdo, donde los pulsos tienden a sentirse débiles. Y la palpación del precordio, que es importante porque solamente con la palpación del precordio podemos definir si el soplo que estamos escuchando es patológico o no, por ejemplo, ante la presencia de un frémito. Y finalmente llegamos a la ocultación, en donde definimos la frecuencia, la regularidad, cómo son los ruidos cardíacos y la presencia y ausencia de nuestro tema principal, que son los soplos.
Bueno, para recordar un poco lo que es la ocultación normal y qué representa cada uno de los ruidos cardíacos, recordemos que el primer ruido es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido es el cierre de las válvulas sigmoideas. Bueno, aquí tenemos una ocultación normal. Bueno, en pediatría muchas veces las frecuencias son un poquitito más altas y a veces es difícil identificarlas. Para los que siempre están acostumbrados a escuchar ocultaciones más de adultos en el fondo. Pero es cosa de irse acostumbrando. Recordemos también que es normal la presencia de un desdoblamiento no fijo del segundo ruido. Al inspirar disminuye la presión intratorácica y se demora un poquitito más que lo habitual la válvula pulmonar en el cierre y eso determina ese desdoblamiento del segundo ruido. Bueno, cuando el desdoblamiento es fijo, se asocia a algunas cardiopatías en donde se retrasa el cierre de la válvula pulmonar, específicamente la comunicación interauricular, una estenosis pulmonar, un bloqueo de rama derecha, ¿ya? Por eso tiene importancia en cardiología pediátrica esto. Y recordar también dentro de lo que no es normal la presencia muchas veces de algunos chasquidos o clics que le llaman de apertura que puede estar determinado por válvulas sigmoideas auriculoventriculares, sigmoidea en el caso del sístole y auriculoventriculares en el caso del diástole, ya, por ejemplo una estenosis o malformación de las válvulas. Aquí tenemos la ocultación en caso de una válvula aórtica bicúspide, ¿ya? Que son más gruesas, mal formadas y determinan como un primer ruido, como si es un clic sistólico en el fondo. Y recordar también la existencia de otros ruidos accesorios como son el tercer ruido, que generalmente es patológico, pero por ejemplo en adolescentes normales pudiese escucharse o ocultarse, y un cuarto ruido que claramente siempre es patológico. Lo que determina muchas veces en caso de insuficiencia cardíaca, alteraciones de la distensibilidad cardíaca, la presencia de estos ritmos de galope. Vamos a los soplos, definitivamente. Bueno, cuando están en presencia de un soplo, los invito a describir el soplo en forma metódica, como todo, en cuanto a lo que es intensidad, cronología, si lo escuchan en sístole, en diástole, si es continuo, localización, desde el punto de vista de en qué parte del tórax lo escuchan mejor, si este se irradia, lo que es la calidad, que básicamente es la característica tonal del soplo, si es grave, si es agudo, si es musical o piolante, y el tono, si es bajo, medio, alto. Dicen que el tono representa de alguna manera la gradiente de presión a través del sitio de origen del soplo. Bueno, y todos sabemos esta escala que se llama la escala de Levin, en donde nos define, que es de los años 30 definida, en donde nos describe cómo podemos describir el soplo de acuerdo a cómo lo vamos ocultando, en donde determina que el soplo, prácticamente el soplo 4 de 6 es el soplo claramente patológico, asociado a frémito. Ningún soplo inocente o funcional va a presentar frémito. Por lo tanto, tenemos así los soplos sistólicos que pueden ser de eyección, que son soplos contra presión, regurgitación, lesiones como de escape, por decirlo de alguna manera, o desde movimientos de flujo desde una cámara de alta presión a baja presión. Los soplos también intentar definir el tiempo en que lo estamos escuchando, si es proto, meso, telesistólico o holosistólico. Lo mismo pasa para el diástole. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos este soplo sistólico eyectivo, ya que un flujo acelerado que se presenta, por ejemplo, en las válvulas normales, pudiese ser como el soplo, un soplo inocente, o estenosis de válvulas semilunares de frentón cuando es un poquito más intenso. Ahí tenemos un ejemplo. Esto podría ser, por ejemplo, una estenosis pulmonar. O soplos holosistólicos, claramente también patológicos, determinados por una comunicación interventricular, una insuficiencia mitral, una insuficiencia tricuspidea. La característica es que borra un poco el primer y segundo ruido, como que uno no los oculta.
Los soplos protodiastólicos son soplos normalmente de insuficiencia de la válvula sigmoidea, donde ocultamos muchos soplos de insuficiencia en cardiología pediátrica en los pacientes con cardiopatía operada, por ejemplo, de tetralogía Fallot. Normalmente los pacientes con tetralogía Fallot quedan con cierta insuficiencia, con bastante insuficiencia de la válvula pulmonar, ¿ya? Y se podría escuchar algo como soplo en diástole aspirativo, ¿ya? O soplos mesodiastólicos determinados por turbulencias del flujo mitral o tricuspidio, que pudiese estar determinado, por ejemplo, por cardiopatías que generan hiperflujo pulmonar, está llegando mayor cantidad de sangre hacia los pulmones y hace que pase más sangre por la válvula mitral y genera una turbulencia en el flujo mitral o tricuspidio. Ok. Y describir por último los soplos continuos, determinados normalmente por un flujo permanente, tanto en sístole como en diástole. El clásico es el soplo del ductus, ¿ya? También puede estar determinado por fístulas venosas, fístulas coronarias, ¿ya? Pero el clásico en cardiología pediátrica es la presencia de un... Bueno, y una característica importante del soplo es la localización, ¿ya? Si logramos definir bien la localización y la característica del soplo, podemos tener un diagnóstico aproximado de lo que podemos estar escuchando. Si tú escuchas un soplo, yo siempre lo digo, a lo mejor no sale tanto en los libros, pero si escuchas un soplo más intenso abajo que arriba, es muy probable en pediatría que estemos ocultando una comunicación interventricular. Más en las bases hay más diagnóstico diferencial, estenosis de la válvula pulmonar, ductus, estenosis aórtico para esternal derecho. Bueno, una vez que ya tenemos definido todas estas características, descrito nuestro soplo, si es sistólico, si es diastólico, si es eyectivo, ahí tenemos que definir si este soplo es inocente o es patológico. ¿Cuáles serían los soplos en pediatría que son inocentes? Son soplos normalmente sistólicos, son de tonos altos o musicales, el clásico soplo Still que le llamamos. No hay chasquidos, no hay galopes, no hay ruidos accesorios. El paciente normalmente es asintomático, no tiene una historia de patología que llame la atención. Son de corta duración, varían con los cambios de posición o respiración. ¿Ya? Por eso algunos le llaman medio funcionales. Son suaves, jamás un soplo fisiológico va a pasar más de 3 de 6, imposible que tenga frémito, ¿ya? Y audibles normalmente en un solo foco. ¿Cuáles son los soplos fisiológicos más comunes en pediatría? Lejos los más frecuentes va a ser el soplo Still y el soplo de estenosis fisiológica de rama, que es lo que más ocultamos. Hasta los 6 meses es posible ocultar el soplo fisiológico de rama, que es un soplo sistólico y activo para esternal izquierdo alto, que se oculta en dorso y axila. Es muy frecuente ocultar, yo creo que se oculta aproximadamente en un 40, quizás un 50% de lactante menos de 3 meses y en recién nacido. Se supone que es fisiológico y pudiese ocultarse hasta los 6 meses. El soplo de Still también es el más característico, es el soplo vibratorio, es el más común de los 2 a 6 años, es un soplo sistólico eyectivo, es vibratorio, es de un tono alto, ¿ya? Y se acentúa con fiebre y ejercicio, es el soplo funcional. Y los otros soplos que quizás no están tan descritos, pero está el soplo de hum venoso o zumbido venoso entre los 3 a 8 años, nitos delgaditos, es fácil ocultarlo, un soplo continuo, diríamos que es el único soplo fisiológico continuo, ya se oculta en región supraclavicular, incrementa en supino, se oculta mejor en hemitórax derecho. También tenemos el soplo sistólico pulmonar o eyectivo pulmonar, que se puede ocultar entre los 8 a 14 años, y el soplo aórtico carotídeo, que es más de adolescente. Pero claramente los más frecuentes son que se ocultan mucho el soplo Still y el soplo estenosis de rama en las guaguas más pequeñas. Bueno, ¿cuándo es claramente un soplo es patológico? Son soplos intensos, con graduación más de
más de 3 de 6, es decir, de 4 de 6 claramente, eso es patológico. Aumenta en intensidad con maniobra valsalva, los soplos diastólicos exclusivos, soplos holodiastólicos, no varían con los cambios de posición. El segundo ruido cardíaco es anormal, puede haber desdoblamiento del segundo ruido, como les decía anteriormente, y puede haber una amplia irradiación. Eso claramente es patológico. Cuando evalúas un paciente y lo oculta, también hay algunos tips que te pueden ayudar. Por ejemplo, en borde paraesternal derecho alto puedes escuchar mejor la estenosis aórtica, el hum venoso, como les decía anteriormente. En borde paraesternal izquierdo alto, la estenosis pulmonar, la comunicación interauricular, la persistencia del conducto arterioso. En borde paraesternal izquierdo bajo, ya clásico soplo de Still o inocente, la CIB, la insuficiencia tricuspidia, que es muy rara, que se oculte, la cardiomiopatía hipertrófica también es rara, la estenosis subaórtica en pacientes con membrana subaórtica o con estenosis subvalvular aórtica, y en APEX, insuficiencia mitral, que también es raro en pediatría. Bueno, ahora con todos estos elementos podemos empezar a hacer algo de diagnóstico, a ver si y a desarrollar unos casos clínicos. Evalúas un paciente en un servicio de urgencia, paciente femenina de 6 años que consulta por fiebre, mialgia y odinofagia, sin antecedentes mórbidos de importancia. Al examen físico destaca placas de pus en amígdala, está febril, está taquicárdica y se oculta el siguiente soplo. ¿Qué podría ser este soplo? Bueno, es un soplo sistólico y estivo que se oculta paraesternal izquierdo bajo, 1 a 3 de 6 y de calidad piolante. Este es el clásico soplo de Still o soplo vibratorio. Ya nosotros recibimos muchos pacientes con este soplo derivados, por ejemplo, de servicio de urgencia que llegaron con cualquier patología intercurrente y que el médico que estaba en urgencia oculta un soplo, se asusta, la mamá se asusta y llega al policlínico de cardiología asustado porque jamás el pediatra o alguien le había escuchado el soplo. Es muy funcional este soplo, ¿ya? Bueno, otro caso, control de niño sano, paciente de 1 mes de vida, antecedente de ser sin antecedentes perinatales de importancia. Al examen físico se ve buen estado general, nada que llame la atención, buena mecánica respiratoria, se oculta este soplo. Se podría decir que esto es un soplo protosistólico, paraesternal izquierdo bajo, 3 de 6, ¿cierto? Esto corresponde a una CIB, probablemente es una CIB pequeña, restrictiva, ya son muy frecuentes, que no generan deterioro en el incremento ponderal ni en la mecánica respiratoria y que en su porcentaje no menor tienden a cerrar. Otro caso. Consulta con usted en urgencia una niña de 6 años por dolor abdominal. Madre refiere que la controla con cardiólogo pediatra, cosa que es muy frecuente, pero nunca se acuerdan, y eso también es muy frecuente, qué patología cardíaca tiene. ¿Ya? Es una niña normal, satura bien, nada que llame la atención, pero tiene un soplo muy. Probablemente a más de alguno de ustedes le ha pasado esto. Ahí se confunde un poco. ¿Ya? Bueno, esto es un soplo sistólico paraesternal izquierdo bajo, también corresponde a una comunicación interventricular que no cerró. Ya la más frecuente es la comunicación interventricular perimembranosa, que a veces tiende a cerrar, pero hay personas o pacientes que no cierran, pero hacen una vida normal, son niños sanos que hacen sus actividades físicas sin ningún impedimento. Sigamos. Un niño de 8 meses consulta con usted por cuadro respiratorio alto, sin antecedentes mórbidos, pero ha tenido 2 bronquiolitis, 2 cuadros obstructivos, a los 2 y a los 4 meses. Pesa 8 kilos, mide 70 centímetros y tiene unos pulsos simétricos, pero de amplitud un poquito aumentada. Y se oculta un soplo en la base, así.
Este es un soplo continuo para esternal izquierdo alto, 3 a 6, a veces podría incluso ser 4 a 6 en los ductus. Esto es un ductus, ¿ya? Es como la patología de... Bueno, aquí el último caso, una niñita de 4 meses, periodo perinatal normal, con antecedentes de 2 cuadros respiratorios bajos, el primero al mes de vida, luego a los 3 meses. Consulta nuevamente usted por síntomas respiratorios, tos, disnea, coriza, pero es una niña que se ve pálida, se ve sudorosa, satura límite, claramente no ha tenido un buen incremento ponderal, pues está como límite, pulsos de amplitud aumentada y simétricos, ¿sí? Retracción de partes blandas con signología como respiratoria, con sibilancias y ruidos húmedos, con un hígado 2 centímetros bajo reborde costal. Aquí hay un ductus, pero asociado al ductus un soplo continuo, la presencia de galope, es por eso quería mostrar esto. Galope. Insuficiencia cardíaca. A esta niña el ductus le está determinando una alteración hemodinámica importante, con alteración del incremento ponderal. Ya es una niña que está en insuficiencia cardíaca. Bueno, resumiendo. ¿Cuándo derivar al cardiólogo? Sospecha de soplo patológico, que ya dijimos o definimos cuáles son las características. Duda diagnóstica, si no sabes realmente si es inocente versus patológico, mejor derívalo. Antecedente o hallazgo en historia o examen físico sugerente de enfermedad cardiovascular. Un soplo cardíaco en recién nacido, mejor tener precaución. Si te queda la duda, si estás muy seguro que un soplo sistólico y activo para esternal izquierdo alto, que un soplo de rama y que lo has escuchado siempre, sí podría ser, pero si te queda la duda, mejor derívalo. Ya, grado de ansiedad del paciente. Muchas veces los padres influyen mucho, si están muy ansiosos, mejor derivarlo, si no es algo, no es pecado. Y si no tienes posibilidad de seguirlo, si el paciente se te va a perder, tú no sabes si lo vas a volver a ver, mejor derívalo. ¿Cuál es el manejo general de los soplos inocentes? Y eso quiero que quede súper claro. Dar diagnóstico definitivo, esto es un soplo inocente, tranquilizar a los papás. Explicar cuál es la causa de los soplos inocentes, que es un flujo turbulento que se genera en un corazón sano. Anticipar la evolución, que va a evolucionar, siempre tienden los soplos inocentes o fisiológicos a desaparecer a medida que vamos creciendo. No hay cambios en los estilos de vida, no hay profilaxia endocarditis, no requiere seguimiento y no requiere estudio complementario. Y eso es todo. Muchas gracias.